Buenas noches, aquí estamos nuevamente transmitiendo desde Manantiales de Piedad. Estamos en un tiempo precioso que Dios nos permite vivir. Gracias por acompañarme, gracias por estar del otro lado. Realmente me siento bendecido y me siento agradecido a Dios que puedo comunicar su palabra. En esta noche quiero ir con ustedes al libro de Proverbios, como estamos siguiendo esta hermosísima dirección de parte de Dios que estamos teniendo en el libro de Proverbios. Hemos hablado ya en varias partes y venimos por la parte 24, basándonos siempre en Proverbios 10:27. La base para esta serie de mensajes que estamos haciendo, esta serie de enseñanzas que estamos haciendo, es Proverbios 10:27, precisamente porque todo lo que tiene que ver con lo que rodea el nombre Yahvé, el nombre personal del Dios, del Elohim de Israel, del Dios de Israel, entendiendo siempre que el libro de Proverbios fue escrito alrededor de casi 1000 años antes de Cristo. Entre otros escritores fue el rey Salomón. Y Proverbios es sabiduría práctica, es decir, la práctica de la sabiduría. Es sabiduría práctica y la práctica de la sabiduría. Muchos de los proverbios están basados, prácticamente todos los proverbios están basados en la ley mosaica, en la ley de Moisés. Por eso es que vamos a encontrar muchas referencias y vamos a volver muchas veces a la ley de Moisés, desde más o menos, desde el tiempo en que se escribió Proverbios, alrededor del 900 antes de Cristo, y retrocedemos hasta el año 1450, cuando se escribió la ley. Proverbios 10:27, parte 24 estamos viendo hoy. Y hoy nos toca Proverbios 20:24, un proverbio un tanto intrincado para poder comprenderlo siempre y cuando tratemos de encontrar el motivo por el cual fue escrito y tratemos de encontrar también una base fundamental y tratemos de ser fieles, ¿no? Tratemos de ser fieles a lo que la Escritura dice, porque yo podría decir cualquier cosa, pero siempre trato de ser tan fiel y captar lo que la Escritura me está diciendo. Tratar de captar lo que el proverbio me está diciendo. Cosa que no es fácil, hay momentos en que se hace más complicado, ¿sí? ¿Por qué? Porque a veces no entendemos el contexto cultural. Proverbios 20:24, como vamos a ver ahora, dice: de Yahvé son los pasos del hombre, ¿cómo pues podrá el hombre entender su camino? De Yahvé son los pasos del hombre, ¿cómo pues podrá el hombre entender su camino? Es un tanto intrincado porque no tenemos contexto, parece que no tuviese nada que ver con lo que dice anterior o posterior. Así que trataremos de ver qué realmente nos transmite. Ahora bien, vamos a lo primero. Hemos hablado ya para ir pudiendo entender todo el contexto, ¿no? Hemos hablado anteriormente que Dios hizo el oído y el ojo para oírlo y mirarlo a Él. En este proverbio, Proverbios 20:24, vemos que todo ser humano tiene un dueño. Es aquel que lo creó y le dio vida. Pero también sabemos que hay un usurpador, enemigo de Dios, que desvió por medio del pecado el camino de todo ser humano, haciéndole creer
haciéndole creer que es libre e independiente y no necesita a su creador. Por tanto, el ser humano camina sus propios caminos, quedando sin rumbo y a la deriva. Así está caminando la humanidad. Cada uno camina sus propios caminos, sin rumbo, a la deriva, pensando que no tiene por qué rendirles cuentas a su creador o no teniendo en cuenta a su creador. Pero el proverbio nos está diciendo algo. El ser humano, en general, todo ser humano, en general vive para morir. Y su vida no tiene ni propósito ni trascendencia. Los pasos de todos los hombres, ahora voy a explicar la palabra pasos, los pasos de todos los hombres, lo crean o no, son de su creador, ¿sí? La diferencia la hace el compañerismo con él. ¿Qué hace la diferencia? O sea, todos tenemos que entender que le pertenecemos a alguien y le pertenecemos a nuestro creador. Todos los seres humanos le pertenecemos al que nos creó. Lo aceptemos o no, lo creamos o no, lo discutamos o no, o querramos dejar a Dios afuera de la ecuación, todos pertenecemos a nuestro Dios. Ahora, hay una cosa que hace la diferencia. ¿Qué hace la diferencia? La diferencia la hace si tenemos compañerismo con nuestro Dios o no tenemos compañerismo. La palabra pasos, y ahora paso a explicar precisamente la palabra pasos, que en hebreo es mitzad, la palabra pasos es en hebreo mitzad, también significa compañerismo. Tiene la idea, o nos transmite la idea de dos personas caminando juntas, o una pisándole los talones a la otra. Y ahora lo vamos a observar en algunos pasajes donde la misma palabra mitzad está. Ocurre 3 veces en el Viejo Pacto, ¿sí? Esta palabra mitzad ocurre 3 veces en el Viejo Pacto. Y se van a dar cuenta ahora que en cada uno tiene un contexto diferente. Veamos su contexto para entenderlo mejor, ¿no? Vamos a ver en el Salmo 37, 23, la palabra mitzad, los pasos, hablan de compañerismo con Dios. Hay algunos comentaristas que dicen que este Proverbios 20-24 es la respuesta, parece ser la respuesta del Salmo 37, 23. Pero, en mi opinión, parece como si estuviese hablando de algo que nosotros tenemos que saberlo y que no toda la gente acepta esto, porque nosotros vamos al Salmo 37, 23, vamos a ver que allí hay compañerismo. El salmista, David, escribe sobre el compañerismo que él tiene con Dios. A ver, vamos a ver Salmo 37, 23, para que podamos observar la misma palabra. Acá tenemos la palabra mitzad, 37, 23. Dice, por Yahvé son afirmados los mitzad, los pasos del hombre, en cuyo camino él se complace. Aunque caiga, no quedará postrado, porque Yahvé sostiene su mano. Aquí la palabra mitzad habla de compañerismo con Dios, de un compañerismo entre el hombre, entre Dios y su justo, y su hombre, o su persona, o el compañerismo entre el hombre y su Dios. Un compañerismo, mitzad, aquí tiene la connotación de compañerismo. Entonces, yo no veo tanto la respuesta, como algunos comentaristas dicen, no veo tanto la respuesta de este Proverbio 20-24 al Salmo 37-23. ¿Por qué? Porque dice, de Yahvé son los pasos del hombre. Entonces, como ahora vamos a ir viendo, cuando encontramos la palabra pasos allí, la palabra mitzad, no siempre tiene que ver con compañerismo entre Dios y el hombre. La palabra tiene que ver con, en alguna parte compañerismo, pero en otras partes no compañerismo, sino alguien pegado a los talones del otro.
Miremos esto. Salmo 37, 23 habla de compañerismo, es decir, el salmista habla del compañerismo con Dios. De Yahvé son los pasos de aquel de aquel hombre que le agrada a Dios, ¿no? Pero si vamos a Daniel 11, 43, tiene que ver con estar tan cerca que casi le pisa los talones. Y acá no hay compañerismo, aquí hay, vamos a ver a personas persiguiendo a otras personas tan cerca. Sí, pareciera compañerismo, pero aquí no es una cuestión de compañerismo, sino persiguiendo a una persona tan cerca una con otra que parece que le pisara los talones. Daniel 11, 43. Vamos a ver. Y acá vamos a ver también la misma palabra mitzad, pero no tiene que ver con compañerismo. Dice 11:43, dice, hablando sí de la huida del rey del sur, ¿sí? Una persecución entre el rey del norte y el rey del sur. Esto habla de los últimos tiempos, ¿sí? Bien, dice, para darle contexto, dice, extenderá su mano también contra otras tierras, el país de Egipto no escapará, sino que se apoderará de los tesoros de oro y plata y de todas las cosas preciosas de Egipto, y los libios y los etíopes, es decir, Libia y Etiopía, lo seguirán. Y cuando dice lo seguirán, es que irán tan cerca que le estarán pisando los talones. Entonces ustedes observan, dice el verso 44, pero noticias del oriente y del norte lo turbarán y saldrá con gran furia para asolar y para destruir enteramente a muchos. Está hablando de los últimos tiempos. Les estoy mostrando simplemente que aquí la palabra lo seguirán es la palabra mitzad, que tiene que ver con estar tan pegados unos con otros que están cerca, ¿sí? Está tan cerca que le está pisando los talones. Entonces, la misma palabra mitzad, donde hay partes donde habla de compañerismo, hay otras partes donde habla de estar tan cerca que le va pisando los talones en una persecución. Entonces, no siempre la palabra mitzad tiene que ver con compañerismo. Así que, Proverbios 20 y 24 dice, de Yahvé son los pasos del hombre, primera parte. De Yahvé son los pasos del hombre, son los mitzad del hombre. Es decir, los pasos del hombre, que ahora lo vamos a ir viendo, le pertenecen a Dios, lo crea o no el hombre, le pertenecen a Dios. ¿Bien? Vamos a ver. Yo les voy a ir mostrando algunos versículos para poder comprender esto. Algunos versículos nos muestran que los pasos del hombre, es decir, toda su vida, le pertenece a Dios aunque no lo reconozcan. Vamos a ver. Daniel 5:23. Volvemos a Daniel y vamos a ver allí que Dios mismo dice que le pertenecen, aunque no lo reconozcan, los pasos del hombre le pertenecen a él. 5:23. A ver. Dice, a ver, que se me escapó Daniel 5:23. Daniel 5:23. Aquí lo tenemos. 5:23 dice, a ver, se me escapó el versículo, dice, antes bien, te has ensoberbecido contra el Señor del cielo e hiciste traer delante de ti los vasos de su casa, tú y tus grandes, tus mujeres y tus concubinas estáis bebiendo en ellos. Además de esto, diste alabanza a dioses de plata y oro, de bronce, de hierro, de piedra, de madera, que ni ven ni oyen, ni saben. Pero al Dios, y aquí está la pertenencia, pero al Dios en cuya mano está tu aliento, esto le está diciendo al rey Belsasar, ¿no? Y cuyos son todos tus caminos, nunca honraste.
Entonces observamos aquí que Dios está diciendo que aún ese rey que no reconocía al Dios del cielo, ese rey le pertenecía a él. Dice, pero al Dios en cuya mano está tu aliento y cuyos son todos tus caminos, nunca honraste. Y vamos a ir observando después, a medida que vamos recorriendo esto, lo que nos va diciendo. Vamos a ver, Hechos 17, 28. Vamos a ver Hechos 17, 28 y Jeremías 10, 23. Y vamos a observar allí que aunque el hombre no lo reconozca, los pasos del hombre son de Dios. Hechos 17, 28. Hechos 17, 28. Vamos a ver. Hechos 17, 28, dice Pablo. Porque en él vivimos, nos movemos y existimos, como incluso algunos de vuestros poetas han dicho, porque linaje suyo somos también. Es decir, el hombre, aunque el hombre no reconozca a Dios, aunque el hombre no reconozca a Dios, le pertenecen los pasos del hombre, es decir, el caminar, el destino, sus acciones, todo le pertenecen a Dios. Entonces, nadie puede decir, por más que no quiera reconocer a Dios, nadie puede decir que no le pertenece. Perdón, es que me estaba por dar un estornudo. Jeremías 10:23. Jeremías 10:23. Jeremías 10:23. Vamos a ver qué nos dice. Vamos a observar también allí que Dios le dice que los pasos le pertenecen a Dios. Jeremías, les dije 10:23. Dice, oh Yahvé, yo sé que no es del hombre su camino. Jeremías dice claramente, yo sé que no es del hombre su camino, que no es del hombre que camina el dirigir sus propios pasos. Es decir, ningún ser humano, por más que no quiera reconocerlo, ningún ser humano se pertenece a sí mismo. Por más que se rebele contra Dios y quiera caminar sus propios pasos, jamás dejará de ser de Dios. Todo ser humano, dice, de Yahvé son los pasos del hombre. De Dios son los pasos del hombre. El ser humano no puede entender su camino, es decir, su destino, porque ninguna persona conoce su futuro. Sin embargo, toda persona que comprende la primera parte y acepta que sus pasos son de Dios, estará seguro de que, aunque no entienda su camino y no conozca su futuro, le entregará su vida al que conoce su destino y puede darle un futuro seguro. Explico de nuevo. Ninguna persona conoce su destino, ninguna persona conoce su futuro. Pero si en esta noche, y leyendo este versículo, este Proverbio 20:24, podemos comprender la primera parte, que es que de Yahvé son los pasos del hombre, podremos tener la seguridad de que nuestro futuro y nuestro destino está en buenas manos si se lo entregamos al que conoce y al que es dueño de nuestros pasos. Dice, de Yahvé son los pasos del hombre. ¿Cómo, pues, podrá el hombre entender su camino? Ningún ser humano puede entender su propio camino, su destino, su caminar, su futuro. Ningún ser humano. Pero si al momento de reconocer que los pasos del ser humano, que mis pasos son de Dios, entonces yo puedo tranquilamente rendirle, entregarle mi futuro en las manos de aquel que sí conoce mi destino, que sí conoce mi futuro y que es el dueño de mis pasos, de mi caminar, lo reconozca o no lo reconozca, entonces yo tendré un futuro seguro, tendré un destino seguro y sé que rindiéndole yo mi futuro, tendré un propósito en la vida.
Fíjense, como leímos anteriormente, todo ser humano que no quiera reconocer a Dios en su caminar, camina a la deriva, sin rumbo. Es decir, vive para morir, nace, vive y muere, sin propósito en la vida. Pasa sin propósito en la vida. Por más que haga grandes descubrimientos y lo que sea, pero se muere y su alma va a la perdición. Sin embargo, toda persona que le rinde su vida a su Creador, entonces tiene propósito y tiene vida eterna. Entonces, vamos a ver, para completar este proverbio. Cuando Salomón escribió este proverbio, todavía no había revelación completa del plan redentor de Dios para la humanidad. Por tanto, en líneas generales, no se conocía todo lo que conocemos hoy del plan redentor a través de la cruz y el destino eterno de aquellos que rechazan al Salvador. No había toda la revelación. Es decir, tenemos que comprender que cuando Salomón escribe esto, la revelación de Dios todavía no estaba completa. ¿Cuándo se completa la revelación de Dios? Cuando se escribe el último libro de la Biblia, Apocalipsis. Entonces se cierra el canon bíblico y toda la revelación de Dios queda completa. Entonces, a partir de allí, nosotros tenemos toda la revelación de Dios y podemos saber, aunque nosotros no conozcamos nuestro futuro, yo no sé lo que va a pasar en el minuto siguiente, en la hora siguiente, pero sí sé hacia dónde va todo. Entonces tengo la seguridad de que si mi vida depende de Dios, mi futuro está asegurado, sea en la tierra o al final en la presencia de mi Dios. El ser humano jamás podrá entender su camino porque no conoce ni su futuro ni su destino. La palabra hebrea derek, que significa camino, la palabra hebrea derek significa camino, pero también tiene el significado de un curso de la vida o del curso de la vida. El camino significa camino, por eso dice, ¿cómo pues podrá el hombre entender su camino? Podemos ponerlo de otra forma, traduciendo la palabra derek. ¿Cómo podrá el hombre entender el curso de su vida o el modo de acción futuro? Todo ser humano está determinado por algo que lo rodea o lo que aprende. Aún está determinado por el pecado, pues todo ser humano nace pecador naturalmente. El pecado y la muerte esclavizan a la humanidad, a toda la humanidad. Solo Jesús puede hacer libre al ser humano porque Él venció al pecado y arrebató la llave de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es al diablo. Por tanto, la respuesta a la pregunta del proverbio es, ¿cuál es la pregunta? ¿Cómo pues podrá el hombre entender su camino? Entonces, la respuesta del proverbio, a la pregunta del proverbio, es, no conocemos nuestros propios caminos, no conocemos nuestro futuro ni nuestro destino, pero encomendamos nuestros pasos y nuestras acciones al dueño de nuestros actos y que conoce el final desde el principio. Recuerden siempre, Dios conoce el final desde el principio. Aquel que preparó buenas obras de antemano para que andemos en ellas. Vamos a ver, para ir cerrando este versículo o este proverbio, Salmo 25, 4 al 12. Vamos a ver Salmo 25, 4 al 12. Y vamos a ir observando entonces que ningún ser humano conoce su destino, ningún ser humano conoce su caminar, ningún ser humano puede entender su destino, ningún ser humano conoce su futuro, pero tenemos la seguridad de que si encomendamos nuestra vida a
las manos de aquel que sí conoce nuestro futuro y que nuestros pasos son de Él y lo reconocemos, entonces nuestra vida realmente va a ser diferente. Vamos a ver. Salmo 25, 4 al 12. Y presten atención porque esto es maravilloso. Aquí David se está encomendando en las manos de su Dios, como lo podemos hacer nosotros hoy, en este mismo día. Salmo 25, 4 al 12 dice: muéstrame, oh Yahvé, tus caminos, enséñame tus sendas. Es decir, David está diciendo, recuerden que David es el padre de Salomón, escritor de estos proverbios. David escribió salmos antes de Salomón. Antes que Salomón escribiera proverbios, David escribió los salmos. Entonces, muchos proverbios tienen como base los salmos. Muchos proverbios que escribió Salomón, hijo de David, tienen como base los salmos que escribió su padre David. Por eso, cuando vamos al libro de Proverbios, vamos a ver que el libro de Proverbios comienza con Proverbios de Salomón ben David, o hijo de David, rey de Israel. ¿Sí? Entonces, ahora vamos a ver que probablemente muchas de estas cosas tienen como base, Salomón tomó como base algunas frases dichas por su padre David en los salmos. Entonces, Salmo 25, 4 al 12 dice: muéstrame, oh Yahvé, tus caminos, enséñame tus sendas. Encamíname en tu verdad y enséñame, porque tú eres el Elohim de mi salvación, el Dios de mi salvación. Bien, vamos por parte, dijo el carnicero. La salvación no le pertenece al hombre, el destino no le pertenece al hombre, la salvación le pertenece a Dios, porque Dios es el que da la salvación, y el destino del hombre le pertenece a Dios. Por eso es que cuando nosotros nos rendimos, nos entregamos en las manos de nuestro Dios, Él toma nuestra vida y le da un propósito y un destino eterno, ¿sí? En ti he esperado todo el día, dice David. Acuérdate, oh Yahvé, de tus compasiones y de tus misericordias que son perpetuas. Y aquí está una de las cuestiones. Esto es un arrepentimiento. Esto suena como un arrepentimiento de David, ¿no? De los pecados de mi juventud y de mis rebeliones no te acuerdes. Conforme a tu misericordia, acuérdate de mí por tu bondad, oh Yahvé. Bueno y justo es Yahvé. Por tanto, Él mostrará a los pecadores el camino. Miren qué maravilla que es esto. Por tanto, Él mostrará a los pecadores el camino. Recuerden ustedes que muchas veces David escribe salmos que son vengativos, son de venganza, clamando al Dios de la venganza. Pero esos salmos no está escribiéndolo solo por él mismo, sino son salmos que cantará Israel o entonará Israel en el tiempo del fin, en la última persecución que recibirá Israel por medio del anticristo. Pero acá vamos a ver nosotros a David mostrándonos que Dios está dispuesto, porque es bueno y justo, a mostrarle su camino a los pecadores. Por eso es que nos es tan necesario interceder por los pecadores, interceder por la gente que se está perdiendo. El primer paso a la evangelización es la intercesión. Si ustedes quieren ser parte de la evangelización, si ustedes quieren ser parte
de la transformación de una vida, pues el primer paso es la intercesión. Si ustedes comienzan intercediendo por la gente, luego Dios le dará la victoria y le mostrará a los pecadores el camino. Por tanto, Él mostrará a los pecadores el camino. Hará andar a los humildes en justicia, y recuerden que los humildes son aquellos que reconocen que necesitan a Dios. Hará andar a los humildes en justicia y enseñará a los mansos su senda. Recuerden ustedes lo que dice en el capítulo 5 de Mateo. En el capítulo 5 de Mateo dice, bienaventurados son los mansos, porque ellos heredarán la tierra. Ninguno de nosotros somos mansos, sino que fuimos llamados y amansados por Dios, pero ninguno de nosotros fuimos mansos. Entonces, ¿qué hay aquí? Estas son las leyes del reino, son las leyes dictadas para entrar en el reino, pero ningún ser humano logra entrar al reino por sí solo. Lo tiene que llamar el rey para que entre el reino, ¿sí? Entonces, harás andar a los humildes en justicia y enseñará a los mansos su senda. Todas, y recuerden que ya hemos hablado alguna vez la dualidad, todas las sendas de Yahvé son misericordia y verdad. Misericordia y verdad, ya hemos hablado de que misericordia y verdad tienen que ir juntos, porque en Dios misericordia y verdad van juntos. Debemos hacer misericordia sin comprometer la verdad. Y debemos actuar por la verdad sin dejar de lado la misericordia. Dice, todas las sendas de Yahvé son misericordia y verdad para los que observan su pacto y sus preceptos. Por amor de tu nombre, oh Yahvé, y aquí vuelve a la oración, vuelve a esta charla de comunión con su Dios. Fíjense que leímos 3 versículos allí, el 8, el 9 y el 10, como David mostrando a la gente, enseñándole a la gente lo que Dios es y lo que Dios hace. Pero ahora vuelve él a tener su comunión con Dios y dice, por amor de tu nombre, oh Yahvé, perdonarás mi iniquidad, que es grande. Dice el verso 12, ¿quién es el hombre que teme a Yahvé? ¿Quién es el hombre que teme a Yahvé? Él lo instruirá en el camino que debe escoger. Ahí está entonces la gran cuestión. De Yahvé son los pasos del hombre. ¿Cómo pues podrá el hombre entender su camino? El hombre no puede entender su camino. ¿Cómo puede el hombre entender su camino? No lo puede entender. ¿Por qué? Porque no conoce el futuro, no conoce su destino, no conoce el minuto siguiente, no lo conoce. Entonces, el verso 12 dice, ¿quién es el hombre que teme a Yahvé? Él lo instruirá en el camino que debe escoger. ¿Ven? Él lo instruirá en el camino que debe escoger. Muchas veces pasan cosas en nuestra vida, ¿sí? Muchas veces pasan cosas en nuestra vida que no las entendemos, no podemos entender por qué nos han pasado estas cosas. Pero, si en lugar de renegar de las cosas que nos han pasado, las cuales muchas veces son graves, pero si en lugar de renegar de las cosas que nos han pasado, decimos, Señor, necesito que sanes mi corazón, que sanes mis heridas y que me enseñes el camino por el que debo caminar. Entonces, vamos a tener respuestas muy diferentes a que si nos renegamos o nos enojamos contra las circunstancias. ¿Qué mayor seguridad podemos tener si le entregamos nuestra vida por completo al que es dueño de nuestros pasos y puede guiarnos al centro de su voluntad, sabiendo que tiene nuestro futuro en sus manos y jamás falla, no traiciona y no cambia?
No hay mayor seguridad que darle nuestro futuro al que conoce nuestro final desde el principio. ¿Qué importa si no conocemos nuestro propio camino? Él lo conoce. ¿Qué importa si no conocemos nuestro propio camino? Él lo conoce. Entonces, volviendo a Proverbios 20, 24. De Yahvé son los pasos del hombre. Y dice, cuando digo del hombre, estoy hablando del ser humano, ¿no? De Yahvé son los pasos del hombre. ¿Cómo pues podrá el hombre entender su camino? En la medida que vayamos viendo los proverbios, nos vamos a ir dando cuenta de cuántas cosas nosotros debemos comprender y qué necesario nos es entenderlas para poder tener esperanza. Si nosotros logramos entender las cosas que Dios quiere enseñarnos, entonces nuestra esperanza será creciente, cada día creciente. Todo lo que está sucediendo en el mundo es desesperanzador. Todo lo que sucede en el mundo hoy ya parece, a veces hasta nos da impotencia de ver tanta injusticia y desesperanza. Pero cuando volvemos a la Biblia, cuando volvemos a ver lo que la Biblia dice, entonces la esperanza vuelve a florecer. Porque aunque el hombre haga lo que haga, sabemos que todo tiene un final. Miren ustedes, vamos al próximo proverbio, Proverbios 20-27, para poder seguir en esta línea de lo que Dios dice, de lo que Dios, de que Dios es el dueño de todas las cosas. Como para que nos mantengamos en la seguridad de que el Creador del universo es dueño y soberano, conoce, sabe y ve todo, nos encontramos con Proverbios 20-27. Mire, Proverbios 20-27 dice, lámpara de Yahvé es el espíritu del hombre, que escudriña todas las cámaras del vientre. Ahora voy a explicar qué significa esto. ¿Por qué tengo que explicar lo que significa? Porque a veces cuando se traduce no logramos entender la magnitud del idioma originalmente escrito, que es el idioma hebreo. Entonces vamos a ver esto por un momento. Lámpara de Yahvé es el espíritu del hombre que escudriña todas las cámaras del vientre. Aquí nos encontramos con otro proverbio que confirma y completa la idea de que Dios es el creador y dueño absoluto de la existencia del ser humano, lo acepte este o no. Vimos en el verso 24 que de Yahvé son los pasos del hombre. Ahora vemos que lámpara de Yahvé es el espíritu del hombre. Vimos que el caminar y el destino del hombre es de Dios. Ahora vamos a ver que el espíritu del hombre es la lámpara de Dios en el hombre. Los pasos del hombre es su caminar, su destino y su futuro. ¿Sí? Los pasos del hombre es su caminar, su destino y su futuro, sino también su continua y también, digamos, su continua existencia significa eso, su destino y su futuro. Es decir, la lámpara la lámpara, es decir, el espíritu del hombre es la lámpara de Dios y la lámpara tiene que ver con la continua existencia de Dios, del hombre. El ser humano puede creer que es libre de hacer lo que quiere, pero los ojos del Creador están sobre cada criatura y mirando los pensamientos y maquinaciones de cada ser humano. Cada intención y cada pensamiento está desnudo delante del Creador. La palabra hebrea que voy a mostrarles ahora, la palabra hebrea que se usa en este versículo como espíritu, porque tenemos que ver espíritu y alma, hay por lo menos 3 palabras diferentes, pero la palabra que se usa aquí, por ejemplo, la palabra alma en hebreo es nefesh, y la palabra espíritu es ruach.
Pero la palabra que se usa aquí como espíritu y alma es intercambiable porque es un todo. Y la palabra es neshama. La palabra es neshama. Es la misma palabra que se usa en Génesis 2:7, ¿sí? Cuando dice que Dios insufló en las narices del hombre neshama, es decir, aliento de vida o respiración. Pero respiración tiene que ver con vida, con todo completo como vida. Y el hombre llegó a ser un alma viviente, dice, ¿no? En Génesis 2:7. El espíritu o soplo de vida es lo que al hombre le da conciencia de su propia existencia, independientemente de que la persona sea creyente o no. La misma palabra la vemos en Génesis 7:22. Y todo lo que tiene aliento de vida, neshama, y todo lo que había en la tierra seca pereció. Vemos entonces que el espíritu del que habla aquí, neshama, es la continua existencia del ser humano. Es la vida consciente del ser humano de sí mismo, aun cuando no sea consciente del compañerismo con el Creador, porque todo ser humano desde Adán ha nacido espiritualmente muerto y separado de Dios. Pero el soplo de vida, la neshama, el alma que Dios dio a cada ser humano mientras vive sobre esta tierra desde el vientre de su madre, es la lámpara interna que Dios usa para mirar el interior de cada ser humano desde Adán y Java hasta que siga naciendo el último ser humano al final del milenio. Es decir, que en 7000 años de historia de nacimientos humanos no hubo una sola persona en la que Dios no mire y conozca hasta el último rincón de las cámaras internas de las cámaras del vientre, es decir, las profundidades del alma, de los riñones o las entrañas. Porque en el pensamiento hebreo, las cámaras del vientre o los riñones y las entrañas está hablando de las partes más íntimas, recónditas y ocultas del ser humano. ¿Sí? Examina mis riñones, por ejemplo, dice el libro de Salmos. Esto lo aplica Pablo en su carta a los Corintios. 1 Corintios 2:11. Vamos a ver cómo Pablo aplica esto del conocimiento del ser humano, del conocimiento del espíritu humano en el ser humano. Dice 2:11. Pues, ¿quién de los hombres sabe lo íntimo del hombre, sino el espíritu del hombre que está en él? Así también, nadie ha conocido las cosas de Dios, sino el espíritu de Dios. Así como el espíritu de Dios conoce las cosas de Dios, las cosas más profundas de Dios, así el espíritu del hombre conoce las cosas más profundas del hombre. Por eso, dice, lámpara de Yahvé es el espíritu del hombre que escudriña todas las cámaras del vientre. ¿Ven? Observen ustedes. Ahora bien, por esa afirmación, Pablo vuelve a decir a los hermanos en Roma que todos los seres humanos serán juzgados por los secretos e intenciones que solo Dios conoce. Eso lo encontramos en Romanos 2, 12 al 16. Y vamos viendo cómo se completa esto. Dice 2, 12 al 16. Porque todos los que sin ley pecaron, sin ley también perecerán. Y todos los que con la ley pecaron, mediante la ley serán juzgados. Esto habla de las personas, habla de judíos y gentiles. Judíos bajo la ley, gentiles sin ley. Porque no son los oidores de la ley los justos ante Dios, sino los hacedores de la ley serán declarados justos. Porque cuando los gentiles, es decir, nosotros, los que no somos judíos, que no tienen ley, hacen lo que por naturaleza, hacen por naturaleza cosas de la ley, es decir, las cosas que en la ley de Moisés o en la ley de Dios están escritas, y el ser humano, sin conocer la ley de Dios escrita por Moisés, las hace, son ley para sí mismo, es decir, se rige por esa ley, ¿no? Los cuales muestran la obra de la ley escrita en sus corazones,
dando testimonio juntamente con su conciencia y acusándolos o defendiéndolos sus razonamientos. ¿Sí? En el día en que Dios, fíjense que llegará un día, en el día en que Dios juzgue por medio de Cristo Jesús los secretos de los hombres conforme a mi evangelio. Bien, llegará un día en que Dios juzgará a todos los hombres, a toda la humanidad, juzgará sus más profundos secretos. ¿Y cómo los juzgará Dios? ¿Cómo los conoce Dios? Bien. Quiero cerrar este comentario advirtiendo que Dios usa el neshama, es decir, el espíritu del hombre, lo interior del hombre, lo que le da conciencia de sí mismo. Usa el neshama del ser humano como su lámpara, o linterna, o vela, o candela, como hay otras traducciones también, para escudriñar hasta lo más profundo del ser humano. Por eso, cuando pensemos que nadie sabe lo que estamos pensando o haciendo, los ojos del Señor nos observan. ¿Por qué nos observan? Porque el espíritu del hombre es la lámpara que Dios usa para mirar el interior del hombre. Entonces, mientras el hombre tiene espíritu, es decir, el hombre está viviendo, mientras el ser humano vive, hay una lámpara encendida dentro del ser humano, que es la lámpara que Dios usa para mirar el interior del ser humano. Entonces no hay un solo ser humano que no vaya a ser juzgado, y repito esto, no hay un solo ser humano que no haya de ser juzgado al final de los tiempos por las más profundas intenciones y los más profundos pensamientos que el hombre pudo haber guardado o puede haber escondido. Porque no habrá nada escondido delante de Dios que no haya de manifestarse, no habrá nada oculto que no vaya a ser mostrado. En el día en que Dios tenga que llamar al ser humano a rendir cuenta y sea juzgado por lo que ha hecho, Dios lo hará con justo juicio porque Dios ha mirado el interior del hombre. E inclusive, miren ustedes, en muchas oportunidades, el ser humano pudo haber hecho algo mal y nunca haberse dado cuenta de que hizo algo mal. Sus intenciones más profundas eran buenas y nunca se dio cuenta de que había hecho mal. ¿Sí? Por supuesto que si eso continuara así y la persona se diera cuenta un día de que hizo mal y no se arrepintiera, eso le será contado como pecado. Pero muchas veces en nuestro transitar cometemos errores o hacemos cosas y nunca nos dimos cuenta de que realmente habíamos hecho mal. Que eso se llama en el libro de Deuteronomio pecado de ignorancia. Porque ignoramos que hemos pecado, pero también por eso hay ofrenda y por eso también Dios pagó el precio. Por esos pecados de ignorancia también Jesús pagó el precio en la cruz del Calvario. Entonces recordemos esto, que cuando pensemos que nadie nos está mirando o que nadie sabe lo que estamos haciendo, los ojos del Señor nos observan porque lámpara de Dios es el Espíritu que vive en nosotros. Y no hablo del Espíritu Santo, hablo del alma viviente, de lo que nos da vida a nosotros y que nos da conciencia, de que nos da vida y nos da conciencia de quiénes somos. Porque tenemos que recordar esto, con nuestro cuerpo tenemos conciencia de todo lo que nos rodea, porque en nuestro cuerpo tenemos
el gusto, el tacto, el oído, tenemos, tenemos todos los sentidos, ¿sí? Con los que tocamos, con los que palpamos, con los que vemos. Con nuestra alma, que es nuestro yo interior, nuestro verdadero yo, nuestro verdadero ego, tenemos conciencia de nosotros mismos, de quiénes somos nosotros, de nuestro ser interior tenemos conciencia. Pero el ser humano está espiritualmente muerto y el espíritu del ser humano está muerto, quiere decir separado de Dios, por tanto no tiene conciencia de compañerismo con Dios. Cuando el hombre es llamado a salvación y nace de nuevo, el espíritu del hombre renace, el espíritu del hombre es renacido porque el Espíritu Santo viene a vivir a la vida del hombre y hace contacto o da testimonio con el espíritu del hombre. Entonces el ser humano recién ahí tiene conciencia de Dios, tiene conciencia del compañerismo con Dios. Entonces, espiritualmente tenemos conciencia de Dios. Almáticamente tenemos conciencia de nosotros mismos y tenemos conciencia de nuestros sentimientos, emociones y voluntad. Y corporalmente tenemos conciencia de todo lo que nos rodea, porque este cuerpo es el que nosotros necesitamos para vivir sobre esta tierra. El día que este cuerpo vaya a la tumba, nuestra alma irá o al cielo o al infierno, según el compañerismo que hayamos tenido con nuestro Dios, es decir, si hemos sido salvados o no, y hemos sido espiritualmente renacidos. Porque el espíritu humano debe volver a nacer para que tengamos conciencia de nuestro Dios. Entonces, si una persona tiene conciencia de compañerismo con Dios, ha nacido de nuevo. Esa es la gran cuestión. Entonces, lámpara de Yahvé es el espíritu del hombre. El espíritu del hombre es usado como una lámpara, como una linterna, como una candela, como una vela, para alumbrar lo interior del hombre y alumbrar hasta las más recónditas, hasta las más escondidas cámaras del vientre, es decir, las entrañas más profundas del ser humano, el pensamiento más profundo del ser humano, aún aquellas cosas que ni siquiera el mismo ser humano sabe, ni se da cuenta. Quiero llegar hasta aquí porque luego tenemos el Proverbios 21.1, ya entramos en el capítulo 21 y vamos a ver ya cómo seguimos hilvanando estos proverbios y viendo las cosas que están en las manos de Yahvé, el nombre personal del Elohim de Israel. Muy bien, muchísimas gracias por haberme acompañado, gracias por haber estado de aquel lado. Dios les siga multiplicando. Recuerden que son bendecidos. Yo no digo Dios te bendiga porque ya sos bendecido, ya sos bendito de Dios si has nacido de nuevo. Gracias por todo lo que hasta aquí hemos compartido y gracias por haber estado de aquel lado acompañándome para que yo no me sienta solo. Un abrazo grande y nos vemos en la próxima.